Metropolitan Museum, que luego vendrá a Londres. Él lo que hace es que del políptico de Gante toma estas tres figuras y el ángel, las dibuja del políptico. ¿Y en qué las dibuja? En un papel. ¿Y qué es lo que hace con el papel? Luego lo pega sobre la tabla. Es una técnica complicadísima, vamos, complicada y complicada de que sepan. Es lo que le llaman los franceses un maruflas. Le llaman maruflas por la cola, que es maruflas, maruf, que es el nombre de la cola, porque no tenemos una traducción. Nosotros tenemos el papel pegado sobre madera. O sea, puede ser también se hace, por ejemplo, el grandísimo cuadro de Veronés de Louvre, uno de los retratos que hay allí colocados, pues lo han pintado en un lienzo y lo han pegado. O sea, o a veces cortan un trozo y insertan un retrato. O sea, puede ser de muchas maneras, pero en este caso lo que ha hecho o sea, es dibujar en papeles todos iguales. O sea, vamos, me da pena que no esté Mari Carmen porque ella es la que me identificó, porque con el infrarrojo hemos podido ver hasta la filigrana del papel. O sea, lo que él hace es que no pasa, se ha confiado. Vale, abajo. Cuando sale el Bueno, pues lo que ha hecho es dibujar las cabezas en papeles iguales, pero que luego no están todos colocados en la misma dirección. Unos están en vertical, otros en horizontal, y el papel es este trozo, hasta aquí. Miren aquí la filigrana, que es una P invertida, o sea que el papel está boca abajo. El cambio Hidalgo me determinó que era un papel alemán con la filigrana, o sea que ven como todo tiene. ¿Qué tiene que ver esto con el? Pues todo, porque todo lo que se estudia luego se va hilando, ¿no? Y se van sumando datos, ¿no? El pintor dibuja sobre el políptico sus cabezas, las pega en su tabla, luego el resto del cuadro lo realiza a mano. Es problemático porque el papel tiende a despegarse y todas estas manchas que ustedes ven por aquí son los encolados y las pegaduras de la cola. Pero es que esto puede pasar en cualquier cuadro, que haya un papel intermedio. Es una cosa antigua, pero es polar. Y entonces te puedes encontrar con cualquier problema. Por eso estas cosas hay que tenerlas estudiadas, porque cualquier intervención sobre una obra, si no la tienes bien estudiado, pues puedes organizar un jaleo espantoso en la restauración. Claro, está la maravilla del dibujo directo del pintor, no de la copia que está haciendo, ¿no? Pero esto es lo de las manos de Mosaic, es una cosa fantástica. Esto, si van a Madrid, les he tenido muy poquito para animarlos para que vayan a Madrid. Porque esto es el Adán y levadurero que se acaba de exponer. Es una joya, ya lo era, ya lo sabíamos todos que era una joya, ¿no? Pero fíjense qué dibujo está, y esto sí que es intencionado, no es solo he traído la parte, pero fíjense el torso del personaje o la mano, está totalmente dibujado y es mucho más, o sea, Adán y Eva son, ella es un poquito más trabajada que él, ella un poco menos dibujada, con un dibujo fantástico que él, pero es que a ustedes les parece que esto está pintado. Yo les invito, no les puedo pagar el tren, pero ustedes les invito a que vengan o a que hagan una excursión, porque este dibujo queda a la vista. A ustedes les parece que está pintado, pero en la ejecución, no he traído más material, pero en la ejecución son varios toques de las luces, nada más, un poquito trabajado, y luego una ligera imprimación que sella el dibujo y lo deja a la vista. También en tonalidad de la cantación de él es bien distinta que la de ella, ya más narrada, ¿no? Pero aquí
como en el caso de las crisállas, el dibujo juega un papel distinto. Es el que está creando el modelado de la figura, es el que está creando toda la figura. Porque la pintura va a ser mínima, y en una crisalla pasa lo mismo. Aquí, digamos que es parte, en otros se queda oculto totalmente, pero esto es parte de la obra, ¿no? Es fantástico, es una, no voy a decir, pero es algo desde luego excepcional, ¿no? Aquí creo que una mano pintada y solo hay tres golpes de pintura en los dedos, nada más, ¿no? O sea, anímense y no se arrepentirán de mi consejo. En una obra podemos encontrar con el infrarrojo cualquier tipo de inscripciones que nos pueden indicar a dónde pertenecen. Si es un retablo, ¿dónde estaba colocado? O sea, son datos de gran importancia para todas estas series que están dispersas por tenga la calidad que tengan, ¿no? En una obra se puede encontrar también, bueno, como es el caso de Fernando Gallego, pues si ha pintado, que le ponen los colores también para las tablas, ¿no? Pero los letreros, por los melentes del Prado, nosotros en los que no se habían tirado los constructores antiguos, hemos podido determinar en dónde estaban colocados en el Palacio de Aranjuez. Decía, tercera, y una cosa que no se ve con los ojos, en el bastidor. Y lo hemos leído con el infrarrojo. ¿Dónde está? Y hemos podido recomponer dónde estaban colocados. Esto es letreros típicos de las tablas, aparecen en todos los países. Y por ejemplo, el retablo decía Rodrigo que ha restaurado el instituto de Fernando Gallego, pues en ese hay tablas que tienen todos los colores puestos. También esto nos habla de los talleres, ¿eh? Porque un pintor, yo creo que no necesita ponerse así naranja, aquí, es un pintor, sabe un poco también de la iconografía del color. Esto es todo en el miserere mei en Úrsula de la. También podemos encontrar con el infrarrojo temas de iconografía que no han sido pintados. El ángel, bajando, esto es el maestro de Soquetrán del Prado, un ángel que va a recoger el alma de la Virgen, y luego sin pintar. Con esto, mil cosas. Es complementario en los temas de radiografía, porque a veces los documentos están en función de la técnica del pintor. O sea, de cómo lo ha pintado, ese es el resultado que nosotros vamos a obtener. Eso para la cuestión de autoría. Este Berruguete pertenecía a un convento, desde luego la Virgen no lo parecía, pero era espantoso. Era como algunos de los que has enseñado antes, el pelo terrible, un santo aquí espantoso, y luego aquí barquitos en Castilla, ¿no? O sea, era difícil esto, bajar, pero hay gente que dice que es un repite, ¿no? Pero que eso no es auténtico, que lo auténtico está la Virgen, no, hasta que se restauró en el Prado, para la exposición Berruguete hace unos años, resulta que en un momento dado, pues como se ha hecho con otras cosas, había raspado el fondo para oro. Y entonces pues alguien colocó este santo. No siempre hay que quitar las cosas que están añadidas, pero en este caso se le decidió que había que hacerlo, dada la diferencia de calidad, porque muchas veces las cosas añadidas son historia material de la obra y nos hacen comprender la obra, ¿no? El dibujo es maravilloso, totalmente Berruguete, que varía, o hace como una flor en torno al pezón, o estos trazos típicos de la sombra. Berruguete es una de mis pasiones, porque fue el primer pintor que estudié. O ves los cambios también de donde dibujo a la pintura. Hay cambios entre dibujo y pintura, luego entre pintura y pintura. Lo de pintura y pintura son los que se llaman los pentimenti, ¿no? Que hablan los italianos. Estos son dibujos típicos de Berruguete, y miren, es para la cuestión de las atribuciones. Este cuadro está por Berruguete en el Prado durante muchísimo tiempo. Cuando hemos hecho, este es un dibujo de los antiguos, ven que estén con rayas y se pegaban, ¿no? Con un puzzle, ¿no? Así cuando me conoció Antonio, pegando estos puzzles. Ahora ya los hacen los ordenadores, aunque luego hay que trabajar muchísimo las imágenes para tenerlas de esa calidad. Yo no lo hago, por eso le digo, lo hacen gente que trabaja conmigo. Pero ¿qué? Esto está hecho con un estarcido.
esto no tiene para nada el dibujo de Berruguete, esto no es Berruguete, ni estéticamente lo era, cuando para mí nunca lo fue. Pero bueno, como siempre se discute, y hay veces que hace falta datos objetivos, porque nosotros podemos estar seguros de una cosa, muchas veces hay problemas, cuestiones de policía, cuestiones de asignación de obra de arte, cuestión de esta, que también es importante. O cuestión que podemos tener trato con una obra de un maestro y al hacer un documento de estos podemos ver que no, que es de otro, ¿no? Son para que vean ustedes dónde se sitúa el dibujo se sitúa siempre no, a partir del 16 algunas veces se sitúa encima, pero lo normal es que esté sobre la preparación en dibujo, la imprimación y las capas de color, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de complementariedad, ahora que vamos a ir más deprisa. Esta es la Virgen del Cordero, este es el cartón que está hecho un desastre, está en la Molea Museum de Oxford, y aquí hay un arbolito que apenas lo verán ustedes, pero yo estoy seguro que yo lo he visto, y en algunas copias está ese arbolito. Entonces siempre, los franceses que son muy así, siempre cuando son de nuestras, si son franceses de Louvre, todavía es más terrible, pues decían, el del Prado es el mejor, porque un cuadro nosotros vemos en un museo, uno en un museo, o aquí en el Cerro Monte, se cree que es el único, pero luego, a saber dónde hay más. Fíjate cuando es un Tiziano de esos que ha hecho fama, o cuando es un Rafael, están repetidos, y algunos que has enseñado, decimos, puede ser de él, puede ser del taller, bueno, podemos ver cuál es el primero, viendo la elaboración, ¿no? Pues este cartón tiene una serie de detalles y unos cambios en los ojos del cordero que aquí nosotros no se veían en radiografía porque todo el cielo está rehecho, pero muy cercano a la muerte de Rafael. Está rehecho, no ya muy posteriormente, ¿no? Entonces, claro, está dado con unas capas de plomo que apantallan la imagen y no nos dejan ver. Pero al hacer el infrarrojo, para que veamos la importancia de la complementariedad, ven que aquí está el arbolito ese que faltaba. Eso no se puede ver a través de una radiografía, porque es tan ligeramente hecho que es imposible. Aparte del bellísimo trazo típico. Los dibujos italianos son unos dibujos más moderantes con la línea, como pasa con los dibujos en papel. Los dibujos flamencos son como eso de Lenin, que han visto muy trabajado, salvo el Bosco, pero el Bosco es aleatorio para todo, ¿no? O salvo Van der Weyden, que tiene un estilo muy propio. Pero ahora hemos hecho una comparación que resulta muy interesante entre Freeman, el maestro de Van der Weyden, y luego los discípulos de Van der Weyden, los dos Van der Stock ahí en España, los dos únicos críticos de Van der Stock, uno está en el Prado y otro está en Valencia, que los hemos enfrentado, después y yo, y luego Memling. Entonces hay una serie de trazos que hay una escuela común, y se ve, aquí no lo tengo, pero en el catálogo sí sale esto, hay una escuela común en todos ellos, ¿no? Qué maravilla, el dibujo tan bonito a lápiz, de hecho, y los cambios de composición en el ojo que se veían en el cartón, ¿no? O sea que ha quedado demostrado que este era el original de los 4 o 5 que quedan. Bueno, esos son análisis que nos hacen comprender mejor, porque hasta aquí llega el original y todo esto lo superpuesto. Y esto, que es un niño de plomo y una azulita también bastante antigua, también usó azulita Rafael y luego la Mislace, que es el título de Rafael. Pero cuando ya conoces a los artistas,